solicitarte, Señor, a su apelación, a su amor, a su misericordia, para que usted tome dominio y control de nuestra compañera y hermana que está sufriendo, está padeciendo esta enfermedad, esta etapa de su vida, este proceso que está viviendo. Señor, sea usted su fortaleza, sea usted alimentando su fe espiritual, que fortalezca su vida espiritual, física, Señor. Usted fortalezca su vida, Señor, su organismo, para que pueda, Señor, pasar este proceso. Ella se encuentra hospitalizada. Entendemos a través de tu palabra que tú eres el sanador, el Señor que todo lo puede. Te muestras a las personas en diferentes circunstancias, con diferentes nombres. Nos haces entender que tú eres, Señor, el dador de la vida, el que provee todas las cosas. También queremos rogarte y suplicarte, Señor, por esta situación que están pasando nuestros hermanos allá en Ucrania. Queremos, Señor, que tu mano poderosa sea cubriendo las vidas, tanto de los que te conocen y los que no te conocen, para que tengan la oportunidad, Señor, de ver tu mano poderosa obrar en sus vidas y que te es un Dios de oportunidad, que le da la oportunidad de reconocerlo como Señor y Salvador. Señor, en este momento de tormento, Señor, de todo lo que ellos están viviendo, este pueblo, Señor, este país, entendiendo que tú eres el dueño de todo, Señor, de toda la creación, no solamente estos dos países está, está propagando esta guerra, sino que las consecuencias lo están pagando los residentes, Señor. Las consecuencias lo están pagando los niños, los jóvenes, los ancianos, Señor. Muchos de ellos, hijos tuyos, necesitamos de tu protección, de tu fortaleza, de tu cobertura, Señor, para sus vidas, que seas protegiéndolos, Señor. Así como comentaba nuestro maestro, que usted proteja el cielo y no permita que lleguen todo eso que están enviando del otro país. Señor, sea tu mano poderosa, tomando el dominio y control, así como va a haber una reunión, Señor. Seas tú dando el equilibrio, Señor, a las cosas y esos acuerdos. Sea, Señor, el que permita que haya de alguna manera un acuerdo, una negociación, una paz para que no sigan sufriendo esas personas, Señor, nuestros hermanos, tu creación, Señor, tus hijos y aquellos que aún no te conocen. Tengan la oportunidad, Señor, de conocerte. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están hoy y qué maravillosa experiencia poder, Señor, compartir con ellos, poder aprender y al Maestro de Maestros, a tomado Espíritu Santo, que nos ministre, que nos eduque, que nos enseñe, Señor. Te damos este tiempo para que bendigas nuestras vidas y también poder ser un canal de bendición para otros. Gracias en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Pastor, está silenciado. Gracias, Gloria. Vamos a mirar algunas cosas de la lección pasada que nos pueden ayudar en la lección de esta semana. ¿Qué recuerdan de Job? ¿Cómo? Es que lo importante aquí es entender que es Dios el que está describiendo a Job. ¿Y cómo describe Dios a Job? Justo. Como un hombre recto y temeroso. Justo, recto, temeroso. Apartado del mal. Apartado. Interesante, ¿no? Job era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Hay una palabra que me llama la atención que empieza con P. Era un hombre Perfecto. perfecto. Ahora, lo impresionante de esto es quién lo está diciendo. Dios. Dios. ¿Cuántas veces lo dice? 2 veces. 2 capítulos. 2 veces. Ahora, ¿por qué les digo yo esto? Porque en esta lección vamos a tratar un poquitico ese asunto de cómo ve Dios
a Job, pero cómo lo ven sus amigos y cómo lo hacen sentir sus amigos por todo lo que está pasando. Bien. ¿Qué sabemos de Satanás, el otro personaje de esta historia, de este capítulo? Siempre Siempre debe está tener. recordando. Perdón, Elizabeth. Andrés y Elizabeth. Y después Luz. Vamos, Gracias. Andrés, luego Elizabeth y luego Luz. Que Satanás siempre llega y le pregunta a Dios, ¿de dónde vienes? Y él siempre dice, recorriendo, de recorrer el mundo, Ujú. básicamente. Y que siempre tendrá que pedirle permiso a Dios para hacer cualquier cosa. Muy bien. Elizabeth. Iba a decir eso, que debe pedir permiso, entonces ya. Muy bien. Luz, ¿qué ibas a decir tú? Que Satanás tiene entrada al cielo junto con los otros ángeles y habla con Dios. Ajá. Sí. Ahora, una pregunta. ¿Es verdad que Satanás estaba recorriendo el mundo? Era como espiando a Job, más bien. Ah. ¿Y qué era la intención de Satanás? Que Job maldijera al Señor. Uh-huh. ¿Y cuál era el Demostrarle a Dios, argumento? demostrarle a El Dios que argumento- Job no era tan recto como Dios opinaba sobre Job. Muy bien. El argumento del demonio era que, o del diablo era que Job no maldecía a Dios y era un buen hijo de Dios porque Dios lo tenía con todos los privilegios de hijo, pero que le quitara todos los privilegios a ver si iba a seguir siendo igual. O sea, Dios, Satanás le dice a Dios, es que Job te alaba porque tú lo tienes comprado. Si tú le quitas lo que le has dado, date cuenta que ya Job no te va a adorar más. ¿Y qué pasó? En la primera, cuando le lleguen las 4 calamidades a Job, Job no peca contra Dios. Muy bien. ¿Y después? Vuelve otra vez el diablo y le dice, bueno, pues entonces quítele lo que más le va a doler, quítele la salud contra él. Ajá. A ver si ahora sí. ¿Y? Piel por piel. Raúl. Piel por piel, le dice. Piel por piel. Bueno, y finalizando la lección pasada, ¿qué personaje vimos? A Elifaz. Aníbal. Muy bien, Belsi, Elifaz. ¿Qué sabemos de Elifaz? Que era un amigo de Job que vino a consolarlo. Muy bien. ¿Y cómo lo consoló? Diciendo que era porque había pecado lo que le estaba pasando. No lo consoló mucho, destruyéndolo. O sea, Tuvo buena intención, pero no conocía el problema. ajá. Además Muy que bien. verdaderamente juzgaba él por la condición del otro. Creía que había Muy pecado. bien. Ajá. Mayerly. La halló culpable. Muy bien. Recuerden que Elifaz lo que hizo fue hablar de acuerdo a la experiencia. Es decir, lo que él había visto en otras personas, lo que él había visto de Dios, lo que él había visto, cómo actúan otras personas, incluso él mismo. Entonces, por esta razón, él parte del hecho de que tú has pecado. ¿Sí? O incluso le dice, es normal que el hombre peque y que Dios le castigue, pero Dios tiene que perdonarlo y aliviarlo. Muy bien. Vamos al capítulo 6. ¿Alguien tiene algo más que recordar o que decirnos de la primera lección que le haya llamado la atención? Cuestiona también su proceder de él porque le dice, tú eras el que consolabas a otros y ahora mira la situación y todo este tipo de cosas. Tú eras el que era justo, tú eras el que era esto. Lo cuestiona bastante, Sí, tratando de consolarlo, pero lo que hace es empeorar la cosa. Eso tampoco es que ayude mucho, ¿no es cierto? Veamos los primeros versículos del capítulo 6.
Si no, no tenemos más que decir. En el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿qué vamos a encontrar? A un La Job respuesta de sufriendo Job. con dolor. Job sufriendo con dolor. Claudia, ¿qué ibas a decir? Sí, vemos la desesperación de Job. Desesperación de Job. ¿Alguien más quiere opinar algo? Sí, que estaba como muy angustiado, era su lamento. Muy bien. Sí. Le responde a Elifaz todo lo que Elifaz le decía. Le responde a Elifaz todo lo que hay en su corazón. Bueno, recuerden que esta es, vamos a decirlo así, como la primera respuesta de Job, y vamos a arrancar capítulo 6 y 7. En la primera parte, que sería el capítulo 6, nos vamos a encontrar con 3D. Vamos a ver lo que ustedes han dicho, la desesperación de Job. ¿En dónde vemos esa desesperación de Job? Los primeros versículos. ¿Qué recuerdan de esos primeros versículos? ¿De qué habla Job? Del 1 al 7 está hablando del sufrimiento que tiene. De que Está atormentado. Dice que poner en una balanza si es real todas estas cosas que están pasando. Dice, pensaría ahora más en la arena de los mares. O sea, hace una comparación con todas estas cosas. Y también dice que las flechas del Todopoderoso son las que están clavadas en él, atribuyendo eso, ¿no? Y contra mí los terrores de Dios, algo más encima de eso, ¿no? Y habla de, mi alma se niega a tocar estas cosas, son alimentos repugnantes para mí. O sea, está él cuestionándose él mismo y cuestionando la manera en que está sufriendo. Sí. Definitivamente el dolor brota en la vida de Job, y es de lo que él está hablando ahí. Entonces, los primeros 7 versículos vemos a un Job desesperado, vemos a un Job que está botando todo lo que hay en él. Perdónenme un segundo, por favor. Entonces, esos primeros 7 versículos muestran todo el dolor y todo lo que hay en el corazón de Job, toda la aflicción. ¿Alguna vez ustedes han experimentado algo así? Sí. Cuando ustedes leen esos 7 versículos, ¿se pueden identificar con Job? No tan profundamente. No, pero Hemos sí hay pasado, cosas que- exacto, hemos pasado por algún tipo de dolor en algún punto que nos toca, pero quizás no hasta ese punto que le ha tocado a él. En mi caso. Ahora, ¿cómo podrían ustedes ayudar a una persona que está enfrentando esta angustia, este dolor? Con Astrid. Buenas noches, pastor. Sí, pues yo pienso que Dios lo capacita a uno, ¿no? Yo pasé unos momentos muy difíciles hace ya 4 años con mi mami. Ella duró hospitalizada 4 meses en la clínica. Ajá. La vi irse y venir 3 veces. A la 4ª pues ya no aguantó. Y hace poco, hace unos 8 días, más o menos, un poquito más de días, murió la mamá de una hermana muy querida de la iglesia. Y era recordar esos sufrimientos que yo pasé porque la señora también estaba como tan delicada. Pero pues Dios nos capacita porque pasamos por esa situación, ¿no? Para poder animar. A veces no necesitamos hablar, solamente con nosotros, solamente estar ahí para escuchar es suficiente, Sí. ¿no? Pensaría yo. Muy bien. Ahora, tocaste un tema bien importante. Astrid acaba de hablar acerca del sufrimiento que ella tuvo cuando su mamá estuvo enferma y cómo eso le ayudó para animar a su amiga que perdió la mamá. ¿Qué les recuerda eso? ¿Qué texto les recuerda eso a ustedes?
¿No les recuerda ningún texto? Texto cuando llegan los amigos de Job a consolarlo, pero... Muy bien, Raúl está hablando de consuelo. ¿Qué A más? A veces en esa época me sirvió mucho Isaías 41:10, que Bueno, era como no es- un temor que yo tenía, pues por la pérdida que iba a sufrir de mi mami y de verla sufrir tanto, pero él me decía que no temiera, que estuviera tranquila, que él tenía todo bajo su control, ¿no? Muy bien. Ahora, no estaba pensando en Isaías, estaba pensando en un texto que incluso tuvimos en la lección. ¿Cuál era? Segunda de ¿Jeremías? Corintios 3 al 8. Exactamente. Porque ese texto que nos dice, ¿quién recuerda qué dice el texto? Que Dios y el Señor Jesucristo son nuestra consolación y en nuestras tribulaciones nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Muy bien. ¿Cómo comienza el versículo 3 de segunda de Corintios? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Muy bien. ¿Qué hace el Dios de toda consolación? Dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Muy bien. Entonces miren que aquí había una respuesta al dolor de Job. ¿Cuál era la respuesta a ese dolor que tenía Job? Que tenía a Dios, que es el Dios de toda consolación. Muy bien. Sin embargo, vamos a ver que así como Elifaz estaba equivocado, ¿quién más se equivocó? Todos los tres amigos. Todos los tres amigos, porque ellos no presentaron a un Dios consolador, no presentaron cómo, cómo Dios obra en nuestras vidas, consolándonos en medio de la aflicción. Bueno, vamos a otro párrafo y es del del verso 8 al 13. ¿Qué notaron ustedes allí? Job le pide al Señor que acabe con ese, Uy. pues con esa carga, que acabe con él, porque le parece que la muerte era más deseable que o sea, lo liberaba de todo eso. A Lady, Job piensa que ¿cuál es la forma de salir del problema? Morirse, que el Señor lo aplaste, que se muera. Exactamente. Ahora, si en la primera parte del verso 1 al 7 podemos hablar de la desesperación de Job, aquí cuando estamos hablando del 8 al 13, ¿de qué estaríamos hablando? ¿De la desesperanza? Más que desesperanza, yo creo que aquí estamos viendo algo de desconfianza. ¿Sí? Por la forma en que él presenta todo, sí. Pastor, porque también es como si cuando él dice, cuando inicia el 8, cuando dice que si Dios, que quien me diera que mi petición se cumpliera, que Dios me escuchara, es como si él sintiera que no lo está escuchando, que se alejó, que se apartó, que ahora está solo. Exactamente. Por eso hablamos de una desconfianza. Es como si ya no hay nada, ya no tengo nada. ¿No es cierto? Ese punto de llegar a decir, bueno, ya no me queda más que morir. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que ya no tiene esperanza. Claro, hay una desconfianza allí, entonces hablamos de una desesperación de Job, hablamos de una desconfianza de Job, pero los 14, verso 14 al 30, ¿qué encuentran ustedes allí? Que él lo que hace es reprender a sus amigos y le dice que la ayuda a ellos es más inútil que el hecho de un torrente de verano. Le dicen, o sea, no me ayuden, déjenme morir. Exactamente, ¿no? ¿Y eso qué muestra con relación a los amigos? ¿Cómo se sentiría Job? ¿Cómo se sentiría Job? Frustrado. Estaba desilusionado. Exactamente. Vemos la desilusión de Job. Entonces, el capítulo 6 es el capítulo de las 3D de Job. Vemos a Job
desesperado, vemos a Job desconfiando, pero vemos a Job desilusionado. Y esa es la antesala para la segunda parte. Sí, perdón. Decepcionado también, pastor. Sí, claro. Sus amigos. Desilusionado, decepcionado de sus amigos. Porque con esos amigos... ¿Para qué? Sí, déjenme en solo que... como que solito me animo más, ¿no? Es interesante. Miremos un poquitico. Hay una expresión de él impresionante. Sí. Instrúyanme y yo me callaré, les dice. Otra vez, repítela. Instrúyanme y yo me callaré. ¿Qué estaba diciendo con eso? Que le muestren el pecado que él estaba haciendo para merecer tanto castigo. Y eso me lleva ahorita entonces a la segunda parte de la respuesta de Job en el capítulo 7. ¿Sí? ¿Qué está diciendo Job respecto a lo que le dijo Elifaz? Pastor, gracias. Yo creo que Job le está diciendo a Elifaz que él se expresó de la forma que se expresó y que criticó a Elifaz, pero que él tiene argumentos para eso. Que primero él no ha desobedecido a Dios, nos dice ahí en el capítulo 10. Perdón, en el versículo 10. En el versículo 12 les dice, yo no estoy hecho de piedra ni de bronce, o sea, yo siento, ¿sí? Y en el 13 dice que no tiene a nadie que le ayude. Entonces lo que Job, creo yo, está tratando de decir es que la manera como me expresé en los primeros capítulos, el argumento es porque estoy desesperado. Es válido que en momento de desesperación yo a veces diga cosas, ¿cierto?, que no son tan correctas, pero era gracias al sufrimiento que él estaba sintiendo. Claro, esos versículos 1 al 6, prácticamente Job está hablando de su condición física, ¿sí? Y del verso 7 al 10, él ya nos está hablando acerca de que para él es mejor morirse, ¿sí? Incluso nos habla del Seol. Cuando él habla del Seol, ¿ustedes hicieron esas referencias cruzadas que habían? ¿Qué aprendieron del Seol? ¿Qué es el Seol? El sitio de los muertos. Entonces, cuando Job dice que él quiere estar allá, ¿a qué se refiere? Que se quiere morir. Quiere morir, muy bien. ¿Saben algo? A mí me llamó la atención dos preguntas que él hace ahí. La primera pregunta creo que es una pregunta que en algunas ocasiones hemos tenido que hacernos nosotros. Y es, ¿por qué me trata Dios así? ¿Por qué me está tratando Dios así? Y hay una siguiente pregunta que es, si yo he pecado, ¿por qué no me ha perdonado? Hace muchos años atrás, un poco más de, qué sé yo, tal vez 30 años atrás, uno de los misioneros de la Alianza en Cúcuta, se me olvidó el nombre de la ahorita. Lo perdí. Bueno, él hizo la traducción de un libro. El libro se llama Mi amado adversario. No está hablando de Satanás, porque está hablando de mi amado adversario. Y prácticamente es esta respuesta de la de Job, porque Job ama a Dios, pero en este momento está viendo a Dios como un enemigo, ¿no es cierto? Esa pregunta de ¿por qué tú me tratas así? Esa pregunta, si yo he pecado, ¿por qué no me has perdonado? ¿Sí? Si la tarea de Dios es guardarnos a nosotros o guardar al hombre, entonces viene la otra pregunta. Si tú eres mi guardador, ¿por qué te estoy viendo como mi carcelero, como mi verdugo? Este capítulo, básicamente la palabra clave es perdón y pecado, o pecado y perdón. ¿Cómo podríamos responder a esa pregunta? ¿Por qué Dios me está tratando así?
Nadie se anima. Que tiene un propósito que no podemos entender, pero confiamos en que hay un propósito que Ujú. Sí, Yo, Claudia. Sí. yo diría, pues tendría como dos respuestas o como dos razones, diría yo. Una es que es mi prueba en el camino para crecer. El Ajá. propósito no lo conozco porque pues no se conoce hasta que Dios no lo dice, pero eso sería un propósito. O la segunda razón por la que Dios puede estar contra mí es porque me está corrigiendo, me está disciplinando. Ujú. Muy Creo que son bien. las dos razones eh, lógicas de las cuales el Señor esté como, o lo pueda llegar a ver como que está contra mí. Muy bien. Muy bien. Pero hay Entonces, Raúl. hay mucha incertidumbre porque si Dios lo considera a él un hombre intachable, apartado del mal, temeroso de Dios, nada de esas cosas que puede atribuirse eran para él. Sin embargo, él lo que está más que cuestionando a Dios, está preguntándole a él mismo, a Dios, ¿qué es? ¿Por qué pasan todas estas cosas? Claro. No tiene sentido supuestamente para él. Belsi. Pues es que realmente el que le está haciendo todas esas cosas no es Dios, sino es Satanás. Lo que pasa es que Job no lo sabe. Y entonces está creyendo que es Dios quien está mandando todas esas calamidades. Pero sin embargo, a pesar de eso, Job siempre está diciendo que él cumple sus leyes y que él sigue amando a Dios. Muy bien. Y pastor, otra cosa para tener en cuenta. Cristo, nuestro Señor, nuestro amado Señor, fue tentado como lo somos nosotros. De hecho, todos pasamos por la prueba como también está. Ay, no recuerdo dónde está el versículo. No recuerdo el versículo, dónde se encuentra, pero sí recuerdo lo que dice. Y es que pues que todos los hermanos sufrimos penalidades en todo el Pedro. mundo. Primera de Pedro. Eso allí. Capítulo Dice que 5. todos sufrimos las mismas penalidades, pero que esto nos Ajá. ayuda a crecer. Entonces, pues teniendo en cuenta eso, son pruebas y todos vamos a tener pruebas, pero lo que decía la persona que estaba hablando antes, eso no lo sabía Job. Ujú. Elizabeth. Sí, yo quería decir que pues definitivamente cuando llegan las pruebas y la corrección de Dios pues no nos gusta y es muy difícil entenderlo y en un primer momento casi siempre nos frustramos, pero Dios lo dice en su palabra que en este mundo íbamos a tener aflicción, entonces es como entender que en medio de la prueba también, como lo dice Romanos, todo lo que nos está sucediendo nos va a ayudar para bien. Es difícil entenderlo en el momento, pero creo que esa es una esperanza cuando estamos pasando momentos difíciles. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Sí se han preguntado alguna vez eso ustedes? Yo creo, pastor, que a la larga, cuando nos pasan ciertas cosas, creo yo, no sé, de cierta forma sabemos el porqué, a veces el trasfondo. Ajá. Porque no siempre nos vamos a portar bien. En algún punto tenemos que ser como examinarnos, digamos, tenemos que autoexaminarnos para poder saber qué es lo que está sucediendo y el por qué. Ya. No sé, es algo así. Pero, sin embargo, bueno, sí, podríamos decir que he pecado y que estoy recibiendo el pago o la retribución a mi acto. Pero cuando realmente no es por pecado, o por lo menos que nosotros no sabemos, y hemos pasado por una situación compleja, difícil, una enfermedad o un accidente, ¿ha habido esa pregunta? ¿Por qué me está pasando esto? Belsi y luego Gloria. Sí, realmente no siempre que tenemos alguna situación de estas tenemos que revisarnos de que hayamos hecho algo malo, de que siempre no es porque hayamos pecado. Muchas veces suceden cosas porque Dios quiere probarnos, porque Dios quiere disciplinarnos, pero no es porque hayamos pecado. Y la pregunta no debe ser ¿por qué me pasa esto?, sino ¿para qué? Para que esas circunstancias, esos desiertos, esas pruebas nos sirvan para cambiar
O sea, ¿qué hay detrás de esta prueba? Exactamente. Muy bien. Gloria. Gracias, pastor. El año pasado estudiamos Filipenses y bueno, uno ve cómo Pablo se goza en la adversidad y bueno, todo eso lo aprendimos, lo repetimos. Y finalizando septiembre, bueno, ya casi desde agosto, me llegó una prueba terrible con mi hija que me iba volviendo loca. Yo creo que la gran mayoría que está aquí oró mucho por mí y por ella. Y en ese momento, en realidad, yo lo que sí me preguntaba era, pero si yo he estado juiciosa, si yo estoy estudiando, si yo estoy pegadita a él, ¿por qué me está pasando esto a mí ahorita? O sea, no pensé en ningún momento pequé, sino que definitivamente me solté y dije, esto tiene un propósito. He encontrado muchos propósitos después de eso. La verdad ha sido una prueba que de esas que uno dice valió la pena porque Dios es el que tuvo el control siempre, pero sí, o sea, en ese momento sentí que tal vez no puedo compararme con Job en lo perfecta, en lo buena, pero sí en el sufrimiento porque sentí que me iba a morir junto con mi hija. Sí, y aún, ¿qué piensan de esa frase? Si he pecado, ¿por qué Dios no me perdona? Porque es algo de lo que habla Job. ¿Por qué Job está hablando de pecado? Pues yo creo, buenas noches, pastor. María Yo Antonieta. creo que en algún momento él terminó creyendo lo que decían sus amigos, Muy que él bien. había pecado, entonces pues se sentía pecador y entonces por eso expresó eso. Muy bien. Ahora, hay algo interesante acá y es el hecho de que ¿qué hacía Job cuando sus hijos iban de fiesta? Él hacía sacrificios para pedirle perdón al Señor por si sus hijos hubiesen pecado en esas fiestas. Muy bien. Entonces el actuar de Job es, si ellos han pecado, yo voy a traer este sacrificio para que el Señor los perdone. En caso de que él hubiera pecado, ¿qué hubiera hecho él? Lo mismo que hizo por Sacrificio. Perdón. Bien. Y entonces, miren la lógica. Si yo he pecado y he presentado sacrificios al Señor, ¿por qué el Señor no me ha perdonado? ¿Sí? O sea, ¿es válida la pregunta de Job? Claro. Claro. Elifaz había puesto en el corazón de Job el hecho de que tenía que ser por un pecado. Y parte de la respuesta de Job es, bueno, si yo he pecado, si es que yo pequé, entonces la pregunta es, ¿por qué Dios no me ha perdonado? Ese es el asunto cuando enfocamos en que el dolor y la tragedia que viene sobre nosotros es a causa de un pecado, que inmediatamente decimos, bueno, pero si yo pequé, ¿por qué Dios no me perdona? Y entonces ese Dios que es nuestro guardia, entonces se está convirtiendo en un Dios que es carcelero, que es verdugo. Y ahí cómo quedaría entonces, vamos a decir, ¿cómo sería la forma de ayudar a una persona que está pasando por una situación de estas, sin confrontarlo con Dios al punto de decir, bueno, pero si yo he pecado, ¿por qué no me perdona Dios? ¿Cuál Pastor, sería la manera? Mayerly. Pienso que, Pastor, gracias. Pienso que lo primero que hay que explicarle es que es cierto, nosotros oramos, nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor y el Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos después de que nos arrepentimos. Ahora, lo que debo tener en cuenta en caso de que si he pecado, es que el Señor me perdona, pero no quita las consecuencias van a seguir estando allí. El Señor no las va a quitar porque de hecho cuando pecamos hacemos cosas que también cambian a otros o afectan a otras personas y que el Señor no puede cambiar totalmente. Entonces,
diría que las consecuencias pueden seguir, aunque el Señor ya me haya perdonado. Ujú. Entonces, esa Bueno, es una de las explicaciones. sí. Si hubiese pecado, ¿no? En este caso, Job Si no. hubiese pecado, claro. Es que el problema aquí es que él no pecó. Entonces, como en el caso en el que no se peca, entonces debemos llevar a la persona a conocer que todos vamos a ser probados como Cristo fue tentado, como todos debemos ser probados. Entonces, ¿a quién tenemos que presentarles o a dónde los tenemos que guiar? A Cristo, A Cristo. el Evangelio. Sí, señor. Perdón, pastor, es que Raúl quiere hablar, pero como hay eco cuando hablamos nosotros. Raúl. Yo lo llevaría directamente a este capítulo y le mostraría verdaderamente un hombre como Job, que no hizo nada y está recibiendo verdaderamente algo. Algo de alivio tendría para la vida de este hombre, en el caso que tú estás poniendo, porque el otro sí puede haber tenido antecedentes, pero este no tenía nada. Al llevarlo al punto comparativo, verdaderamente le mostraría al Dios verdaderamente misericordioso y consolador. Muy bien. Miren, ya lo vamos a ver en el capítulo 9. Pero yo creo que un buen punto es confrontarlo o llevarlo mejor a 2 Corintios capítulo 1 versos 3 y siguientes. Explicarles que Dios es un Dios de consolación y que Él nos consuela a nosotros en nuestras tribulaciones a manera de capacitarnos o prepararnos para que nosotros podamos consolar a otros. Para mí esto tuvo sentido porque yo como pastor tuve que ir a muchos funerales y tuve que acompañar a personas cuando perdían a un ser querido. Y para mí era difícil porque aunque yo conocía la palabra y aunque Dios sabía que Dios consolaba, era llegar, dar un abrazo y decirle, no te preocupes, que si él creyó en Dios, tiene vida eterna y más adelante nos vamos a volver a encontrar. Y tranquilo, no sufras tanto porque viene el encuentro. ¿Sí? Y ya, pero cuando falleció mi papá, la cosa cambió, porque fue a través del dolor que yo pude experimentar el consuelo de Dios. Y al experimentar el consuelo de Dios, yo fui capacitado para ir a aquellas personas que habían perdido a su ser querido y poderlos consolar. Fue ahí realmente cuando experimenté el consuelo de Dios que fui capacitado para ser instrumento de consuelo a otros. ¿Me explico? Entonces muchas veces hay que hablar no de por qué estás sufriendo, sino que puedes experimentar el consuelo de Dios y a través de ser consolado el Señor te está capacitando y te está preparando para que mañana cuando tú te encuentres con alguien que puede estar pasando por la misma situación que tú, así de la forma en que Dios te consoló, tú puedes consolarlo. Eso cambia la perspectiva nuestra al acercarnos a alguien que está pasando por dolor. Porque lo ¿Qué podemos piensan? entender mejor. Sí, Luz Amanda. ¿Alguien más? ¿Lucía? Sí, de esta manera podemos ser más empáticos y compasivos, que eso es lo que nos falta mucho. Porque es que, Carmenza, ¿ibas a decir algo? ¿No? Ok. Miren, porque es que ahora en el capítulo 8 nos vamos a encontrar con Bildad. Bildad es otro tradicionalista, es menos cortés que el primero. Este es el tipo de consolador tradicional, es el consolador que encontramos casi en todas partes, es el que es crítico. Generalmente lo que hace este tipo de personas es que reprenden
no lo guían a uno. Él habla de varias verdades, pero sin embargo, el punto de ellos es reprender, no ayudan. ¿Sí? ¿Qué es lo que le está diciendo Bildad? ¿Cómo comienza Bildad a hablar con Job? ¿Hasta cuándo hablarás estas cosas y serán viento impetuoso las palabras de tu boca? ¿Acaso tuerce Dios la justicia? ¿O tuerce el Todopoderoso lo que es justo? ¿Y qué le está diciendo Bildad a Job? Ya no moleste más, que ya no se queje más, que no hable más. O sea, Belsi. El micrófono, Belsi. Le dice que si los hijos pecaron, pues que se asuman las consecuencias, ¿no? De ese pecado. Sí, ¿no les parece duro? ¿Es la forma correcta de consolar a alguien? ¿Verdad que no? O sea, vuelve al punto del pecado. Ahora, ¿recuerdan cómo describe Dios a Job? Perfecto. Recto. Perfecto. Íntegro. Muy bien. Y lo que está diciendo Bildad es que Dios no aborrece al perfecto. Es decir, si Dios te está aborreciendo a ti es porque tú no eres perfecto. Pero ¿qué dice Dios de Job? Es perfecto. Es perfecto. Sí, bueno. Vamos entonces a mirar otras cosas aquí. Versículo 5 al 7. ¿Qué dice Bildad? Del verso 5 al 7. Si tú buscaras a Dios e imploraras la misericordia del Todopoderoso, si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor y restauraría tu justicia, tu justa condición. ¿Hasta cuál? ¿Qué está diciendo ahí, Carmenza? Que si él en medio de su pecado buscara a Dios e implorara su perdón, posiblemente el Señor lo perdonaría. Ahora, pero eso es verdad. Está diciendo es que tú pecaste. Sí, pero entonces, a ver, lo que está diciendo Bildad es cierto. Si uno en medio de su pecado busca a Dios y pide perdón, Dios está listo para perdonar. Eso es cierto. ¿Pero es aplicable en la vida de Job? No. Los versículos 8 al 10. Escudriña ahora, pregunta a tu generación, pregúntate, ruego, a las generaciones pasadas y considera las cosas escudriñadas por sus padres, porque nosotros somos del ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Eso también es cierto. Pero volvemos exactamente a lo mismo. Aunque son argumentos ciertos, aunque son argumentos válidos, ¿son aplicables para la vida de Job? No. No. Y otra vez entonces, como nosotros no sabemos, al igual que Bildad, no sabemos cuál es la condición de Job, o no sabemos cuál es la condición del que está sufriendo, ¿cuál es la mejor manera de consolar a una persona? Acompañarla, quedarse callados, no decir nada, preferible. ¿Mi pastor a través de la palabra? A través de la palabra, por ejemplo. Por lo menos la promesa de que el Señor nunca nos abandonará, que el Señor nunca nos No sube el volumen un poquitico. No se te oye casi. A Lady, el volumen un poquitico. Pastor. Hay muchas. La señora. ¿Ahí me escuchan o no? ¿Ahí me escuchan? Un poquitico más duro. Como si estuvieras
como si estuvieras en el ejército. Mi pastor. Mi pastor, yo pienso que con la palabra y el Señor tiene muchas promesas para su pueblo. Entonces, hay formas que a veces nos pasa a todos y no hay nada más lindo de saber que el Señor nunca nos dejará, que el Señor nunca nos desamparará, que Él es nuestra torre fuerte, que nosotros podemos ir a Él, que a pesar de que pasemos por valle de sombra, Él está con nosotros. Yo pienso que la palabra trae esa consolación verdadera, no esos clichés de nosotros los seres humanos que a veces utilizamos para darle ánimo a las personas, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, Gloria Niño. Pastor, buenas noches. Con todo ya digo. Bueno, está bien, pastor. Pastor, mire, yo viendo todo, escuchando y aprendiendo, a mí me parece que cuando vemos una persona de ellas, no le debemos decir que es un castigo, sino sacarla de ella. Y en la Biblia ahí están los salmos que nos ayudan mucho y están los proverbios que nos ayudan mucho en los momentos difíciles. Bueno, tanto Elifaz como Bildad estaban enfocándose en algo. Y en lo que ellos estaban enfocando precisamente era en que Job debía de buscar a Dios, ¿sí? Y si lo hacía, vendrían cosas excelentes. Por esta razón es que están diciéndole a Job que se remita a las generaciones pasadas, ¿sí? No sé si en medio de este argumento pareciera que Job ya no tenía esperanza, que Dios se hubiera olvidado de Job. Es como que el hecho de que perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todo lo que tenía, Dios se olvidó de ti. Dios no se acuerda de ti. Y entonces ellos quieren llevarlo precisamente a ese punto en el que básicamente le están diciendo que Dios no aborrece al perfecto. Y la verdad es que el carácter de Job, precisamente Dios dice que Job es perfecto. Entonces, el desconocimiento que tenemos nosotros de la situación a veces puede llevarnos a cometer errores. Y volvemos otra vez entonces a segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y siguientes. Para consolar a una persona, ¿con qué tenemos que consolarla? Con la palabra. ¿Y quién puede consolar mejor a esa persona? Jesús. Claro. Entonces tenemos que llevarlo a que se enfrente con Dios, que experimente la misericordia y el consuelo de parte de Dios. Si hay pecado, si hay una mala decisión o si es una prueba, pues muy seguramente que Dios va a actuar en la persona. ¿Sí? Yo sé que el capítulo 9 es un capítulo muy hermoso, pero yo el capítulo 9 me puse a pensar fue en Romanos. Porque hay una pregunta. Ustedes encontraron la pregunta en los primeros 9 versículos que hace Job, que podría estar relacionada con Romanos. ¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios? Exactamente. ¿Cuál es la respuesta? ¿A No hay cómo ni uno puede justo. ser un hombre justo delante de Dios? Abran sus Biblias en Romanos. Capítulo 3. Alguien que me haga el favor y lea Romanos 3:30. Romanos 3:30. ¿Quién lo quiere leer? Vamos a responderle, vamos a responderle a Job la pregunta. ¿Cómo se justifica el hombre?
Vamos a responderle a Job nosotros. ¿Qué dice Romanos 3:30? Porque Mayerly. Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Muy bien. ¿Qué nos 3:30. dice este versículo, Mayerly? Bueno, habla de que Dios siempre es el mismo, que su palabra se cumple, que Él es el Todopoderoso y que Él nos justificará por la fe. Muy bien. Por la fe a los de la circuncisión, bueno, en ese entonces, no, a los que tenían que circuncidarse y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, nos justificará a todos. Muy bien. Pero noten, Dios es uno y Dios justifica por la fe. La fe. Muy bien. Otra persona, Romanos 3:24. ¿Otro voluntario? Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Qué nos dice este pasaje? Es por la gracia. O sea, somos justificados gratuitamente. Sí. Por la gracia de Dios. Sí. En la redención de Él, no de nosotros. Muy bien. Entonces noten que primero nos dice que Dios es uno y que Él justifica por fe. Luego nos dice que la justificación es por gracia. ¿Sí? Ahora, Romanos 5:9. Otra persona. Y ahora, libres ya de culpa mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos librados del castigo final por medio de él. ¿Qué está diciendo este pasaje? Pero el pastor dijo 5:9. Perdón. Sí, Ya fuimos 5:9. justificados. Ese 5:9. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Entonces, fuimos justificados ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Entonces, Dios es uno, Dios justifica por la fe, la justificación es por gracia, pero ¿a través de qué? De la sangre de Cristo. Muy bien. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. La justificación es paz con Dios por medio de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. De nuestro amado Señor Jesucristo. Y para terminar, Romanos 4:25. Romanos 4:25. ¿Mayerly? Sí, señor. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. Entonces, si tuviéramos a Job hoy día, nosotros, y Job nos pregunta, ¿cómo se puede justificar al hombre? ¿Qué responderíamos nosotros? Dios es uno. Justificado por Cristo Jesús en su sacrificio. Es por gracia. Ajá. Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. La paz. O sea, ¿cuál es el problema? Que el hombre no está en paz con Dios por el pecado. Y por eso es que él dice, si yo no estoy en paz con Dios por mi pecado, ¿cómo puedo ser justificado? Por su fe en Dios. O sea, no es una obra que tú tienes que hacer. No es por obras, sino es a través de tu fe en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Increíble, ¿no? Por otro lado, Job está diciendo que hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5.
Un voluntario. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, y ese Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y Jesucristo. quién más? El Espíritu Santo. Vuelvan a leer el pasaje. Porque hay un solo Dios y un Sí. solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Un solo Cristo, qué? mediador. Un solo Dios. Jesucristo. Entonces, ¿quién sería el mediador? ¿A quién está buscando Job? A Cristo. Él es el Él mediador. él es nuestro mediador, Jesucristo. Por eso es que nosotros somos justificados en Cristo Jesús. ¿Sí? Y vamos a terminar la lección de hoy hablando del capítulo 10. Entonces, solo para resumir, capítulos 6 y 7, ¿qué encontramos? La respuesta de Job a La Elifaz. respuesta de Job. Muy bien. El capítulo 8, ¿a quién encontramos? A Bildad. Muy bien, Bildad, el tradicionalista. En el capítulo 9, ¿qué encontramos? ¿Cuál sería el título para el capítulo 9? La justificación. Lo que La le contesta justificación. Job a Bildad. Muy bien. ¿Saben qué coloqué yo ahí? ¿Qué? Job y Pablo. Ahora, ¿por qué puse Pablo? Yo puse Pablo porque Pablo está respondiendo a las preguntas de Job. ¿Cómo se justifica el hombre? Hay un solo Dios, pero ¿quién puede mediar entre él y nosotros? Eso es lo que está preguntando Job. Y ahí es en donde está nuestra respuesta. Bueno, va a capítulo 10 y ay, este capítulo es interesante. ¿Qué está diciéndonos Job en los primeros 7 versículos? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué está diciendo Job? ¿Perdón? ¿Quién dijo yo? Nadie. Ya no les Está voy a hacer hablando de la más. soberanía de Dios más que todo. Muy bien. ¿Qué más? Él dice que va a desahogarse, que va a decir todo Exactamente. de su alma, la amargura de su alma, y habla con Dios. Muy bien. O sea, él quiere sacar todo lo que tiene adentro. ¿Frente a quién? A Dios. A Dios. Frente a Dios. Perfecto. ¿Qué más encontramos? Pastor, él como que se autocompadece. Él como que, claro, no, noten, me gusta eso. Fue Lucía, ¿verdad? Señor. Lucía. Sí fue Lucía, pero apagó el micro. Ahora sí. Sí, pastor, sí, pastor. Cuando tú dices que él se autocompadece, ¿en qué frases estás pensando especialmente? Pues, o sea, realmente en casi todos los días que le habla el Señor y que no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. Como que se estuviera latillando él, autocompadeciéndose de esa amargura que tiene en el alma, ¿no? Porque está... Claro. ¿Y qué tal eso que dice, yo sé que tú me hiciste, por eso te pido que me destruyas? Claro, no son las palabras que él dijo, ¿no? Pero ese es el sentir en el verso 8 y siguientes, ¿no? O sea, tú me hiciste, entonces, ¿qué? Claro, sí, y como que se siente como perseguido por el Señor, dáñame ya. Sí. Pues, ¿no? Yo creo que este capítulo es, yo no sé cómo llamarlo, pero como
la hora más triste. ¿Por qué la hora más triste? ¿Qué es la palabra clave en este capítulo? Pastor, hay algo que me Sí. llenó, dice, según tu conocimiento, ciertamente no soy culpable. Él le Sí. estaba diciendo a Dios que Dios sabía que él no era culpable, que él no había pecado. Sí, interesante, ¿no? Y sin embargo, ¿qué es lo que está buscando Job en este capítulo? En el capítulo 10. ¿En el 10 o en el 9? Ya estamos en el 10, Raúl. Respuestas. Más que Maestro, una respuesta. Soledad. creo que lo que Job ahí muestra es que su humanidad, lo que él es, comparado Exactamente. a la soberanía de Dios, lo grande que es él. Exactamente. Y es bien humano, porque lo que le está diciendo es, ya, acaba conmigo. En pocas palabras, lo que él está diciendo es, si tú me hiciste, así como tú me hiciste, ahora acaba conmigo. Miren que no está pensando en el suicidio, no está pensando en que alguien le quite la vida, sino él está pensando es en que Dios, tú me creaste, entonces ahora tú hazlo, quítame la vida. Y por eso es que es algo, es bien triste. Él dice, yo no he pecado, tú sabes que yo no he pecado. Entonces, si yo no he pecado, no es cuestión de que yo te haya ofendido a ti. Cosas como, ¿por qué me estás tratando de esta forma? Si aún yo hubiera pecado, ¿por qué no me has perdonado? Él llega a un punto de decir, no hay una respuesta acá, entonces lo que yo deseo es que ya tú me quites la vida. Preguntas sobre estos 5 capítulos, 6 al 10. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál sería el título del 10, pastor? Yo en el 10 coloqué la hora más triste. Sí, eso pensé yo. La amargura de Job. Sí, es... si yo me desconectara de todo lo que sé de la escritura y únicamente me enfocara en lo que está diciendo Job, realmente es triste. Porque no muestra, no hay una puerta, no hay una salida. Piensen en un hombre que lo ha perdido todo y que está sufriendo una enfermedad dura. Y él está sacando Maestro. todos. Perdón. Maestro, ¿podríamos decir entonces que Job de alguna manera entró en una dimensión o un nivel de desesperación? Yo creo, porque el capítulo 6 es evidente que muestra esa desesperación. Vemos desconfianza en él. Vemos desilusión. ¿Sí? Él compara el pecado y el perdón y él cosas como, ¿qué hago yo? ¿Por qué no me has perdonado si yo he pecado? Y para rematar viene Bildad, que es mucho más crítico que el primero, o sea, como que ya definitivamente le quitó cualquier salida. No hay un consuelo real. Más bien hay como una reprensión por parte de Bildad. Sí, él dice cosas verdaderas como lo hizo el primero, pero están acorralando a
a Job. Bueno, vamos a continuar. Veo que sí han leído, veo que sí están haciendo las tareas. Entonces vamos a continuar. Luz Amanda. Pastor, yo en el capítulo 10, yo puse, Job le reclama a Dios. O sea, pues yo lo sentí como, sí, era como, pues donde él dice, hablaré de la amargura de mi alma, daré rienda suelta a mi queja. O sea, voy a empezar como a reclamarle que por qué, pues si él era bueno, si Dios veía que él era bueno, por qué le estaba pasando todo, por qué él no podía orar de otra forma, por qué Dios Sí, no le podía responder de otra forma. Entonces, pues yo puse que Dios, sí. Job le reclama, o sea, sí, es como un ¿No? reclamo que le está haciendo Job a Dios. Y es Sería, verdad, y es verdad que esto está ocurriendo ahí. Tratemos, a mí me gusta cuando yo estoy leyendo la escritura, me gusta meterme en el personaje, me gusta vivirlo. Quisiera como experimentar lo que está pasando y hacer mías las palabras. Es un bonito ejercicio. En este caso, es triste llegar a ese punto. Pues para mí es triste porque yo sé el final de la historia. Yo sé cómo termina la historia, pero en este punto, Job, tranquilo, mira lo que viene más adelante. No, sus amigos no le dijeron, tranquilo, Job, mira lo que viene adelante. No, le dijeron, tú estás así porque tú tienes un pecado escondido. O sea, no están pensando en el futuro, están enfrascados en lo que está ocurriendo. Están enfrascados en la tragedia de Job. Sí, y no hay un mañana veremos lo que Dios tiene para nosotros. No hay una respuesta. Por eso es que es triste cuando uno se encierra en sí mismo y no ve el mañana. Cuando uno se encierra en sí mismo, todo se acaba, todo se cierra. No hay un mañana. Bueno, yo creo que vamos a dejar por hoy ahí. Vamos a continuar la próxima semana. Hagan sus tareas. Estoy muy contento porque veo que están trabajando. Y si están trabajando, para mí es más fácil. Entonces voy a pedir el favor a Clemencia que nos despidas en una palabra de oración. Claro que sí, pastor. Ay, perdón, Clemencia. No olviden escribir sus nombres en el chat de Zoom. Clemencia. Perfecto. Señor, te damos muchas gracias por estas enseñanzas que estamos recibiendo de ti a través del estudio de este libro de Job, donde podemos ver un sufrimiento humano extremo, Señor. Pero también nos estás mostrando cómo es tu amor, cómo es tu justicia y cómo, pues a veces, aun cuando no veamos ningún horizonte ni ninguna solución, tú siempre estás allí, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Luis Eduardo, por las enseñanzas que hemos recibido y te pido una bendición para él, para todos nosotros, Señor, y que esta noche tengamos todos una buena noche, un descanso y podamos seguir con este estudio maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. 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 Un abrazo Gracias, para pastor, todos. Amén. Gracias, Nos buenas vemos noches, el que próximo martes. descansen. Muchas Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche para todos. Feliz buen noche. descanso. Buenas noches, hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas